Al regresar temprano a casa, el millonario Santiago encontró su mansión de Ciudad de México sumida en un silencio inusual y aterrador. El llanto débil e incesante de su hijo recién nacido, banda sonora de su dolor y desesperación, había cesado. Un pánico gélido lo invadió, imaginando el peor escenario posible. Corriendo por los pasillos de mármol, con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la puerta de la habitación del bebé y su mundo se detuvo. La escena que vio no fue una tragedia, sino de una intimidad tan profunda e impactante que su cerebro no pudo procesarla. La nueva niñera, Sofía, sentada en la mecedora, amamantaba a su hijo. Sofía había sido contratada apenas una semana antes. Su currículum era sencillo, sin referencias importantes, pero había un aura de calma y una tristeza madura en su mirada que la recomendaba para el puesto en una residencia en crisis. Santiago, consumido por su propio dolor, apenas se había fijado en ella, viéndola solo como una solución funcional a un problema práctico. No sabía nada de la mujer a quien le había confiado su posesión más preciada. Desconocía la historia tras la melancolía en sus ojos, ni el devastador secreto que llevaba en cuerpo y alma. Lo que Santiago no sabía era que Sofía vivía su propio infierno. Apenas 2 meses antes, había perdido a su propio bebé recién nacido por una infección repentina. Su dolor era reciente, crudo y físico. Le dolían los brazos de vacío, y su cuerpo, en una cruel ironía de la naturaleza, seguía produciendo leche para un niño al que ya no podía alimentar. El dolor era un recordatorio constante de su pérdida. Aceptó el trabajo en la mansión de Santiago no por dinero, sino como un acto de desesperación, con la esperanza de que cuidar a otro niño le diera algún propósito a su amor maternal sin rumbo. El antagonista en esa casa no era humano. Era la condición crítica del pequeño Mateo. Nacido prematuramente y sin una madre fallecida en el parto, el niño era la definición de fragilidad. Su pequeño cuerpo libraba una batalla perdida contra una alergia severa a todas las fórmulas infantiles disponibles. Cada biberón era una sesión de tortura que resultaba en dolor, vómitos y una pérdida de peso continua y alarmante. Los mejores pediatras de México estaban perplejos, y el tiempo, el enemigo implacable, se agotaba rápidamente, transformando cada tic-tac del reloj en una marcha fúnebre. Santiago, mientras tanto, se sumía en un doble dolor. Lloraba por la esposa que había perdido y por el hijo que estaba perdiendo. Convirtió su fortuna en un ejército, librando una guerra global contra la enfermedad de Mateo. Gastó millones importando fórmulas experimentales de Europa y Asia y realizó videoconferencias con expertos de renombre mundial, pero nada funcionó. Tan concentrado en encontrar una solución médica y tecnológica, se volvió ciego al drama humano que se desarrollaba bajo su propio techo, ignorando el dolor silencioso de la niñera que había contratado, sin saber que su dolor era la clave para la supervivencia de su hijo. Y así, mientras Santiago buscaba un milagro en laboratorios lejanos, la solución y el mayor tabú residían en el mismo cuerpo, el de la joven niñera. Esa tarde, al oír los gritos de hambre cada vez más débiles de Mateo y sentir el dolor de su propio cuerpo listo para ser madre, Sofía no pudo soportarlo más. La lógica y el miedo a ser despedida fueron vencidos por un instinto más fuerte. La decisión que tomó fue un acto de puro amor, una ruptura con todas las reglas sociales, una que podía destruir su vida, pero que también era la única oportunidad de salvarla de él. El primer instinto de Santiago fue una furia ciega y violenta. La escena ante él era una violación, una transgresión de una intimidad que él, como padre, sentía que le habían robado. Esta mujer, una desconocida, estaba en el lugar de su difunta esposa, realizando el acto maternal más sagrado con su hijo. La rabia lo ahogaba y abrió la boca para gritar, para expulsarla, para llamar a la policía. Este acto en su mente era una invasión, una apropiación indebida de su hijo, de su dolor, de su familia. El choque cultural y el tabú social eran un muro en su mente, y su primera reacción fue castigar al transgresor. Pero antes de que el grito pudiera escapar, otra emoción lo golpeó con la fuerza de una oleada.
un alivio profundo e innegable. Sus ojos, antes cegados por la rabia, comenzaron a ver detalles. Por primera vez en semanas, el rostro de su hijo no estaba rojo ni contorsionado por el dolor. Estaba sereno, reconfortado. Su pequeña mano, que normalmente se cerraba en un puño de incomodidad, ahora apretaba con fuerza el dedo de Sofía. El silencio en la mansión, que temía que fuera el silencio de la muerte, era de hecho de paz pura y absoluta. La evidencia visual del consuelo de su hijo libró una feroz batalla contra su sensación de violación. En medio del silencioso torbellino de emociones de Santiago, Sofía sintió su presencia en la puerta. Levantó la vista y lo vio. El terror llenó su rostro. Sabía cómo debía sentirse esa escena. Sabía lo injusta y transgresora que era. Con manos temblorosas, separó con cuidado al pequeño Mateo de su pecho. En el instante en que se rompió el contacto, la paz se hizo añicos. El bebé, sintiendo la repentina pérdida de alimento y consuelo, frunció el ceño, y el llanto que Santiago conocía también regresó, débil pero desgarrador, un gemido de hambre y abandono que resonó por la habitación. Ese llanto fue lo que rompió el hechizo de la ira de Santiago. No era un llanto normal, era el sonido de la condición de su hijo, el sonido de su fracaso como padre, el sonido de la muerte que se acercaba. Y ahora, el llanto era consecuencia directa de la interrupción de Sofía. La realidad lo golpeó con fuerza. Su indignación moral estaba en conflicto directo con la supervivencia de su hijo. Ese sonido desesperado era una acusación, un terrible recordatorio de que, mientras él se aferraba a las convenciones, su niñera tal vez mantenía a su hijo con vida. Miró a Sofía. La furia en sus ojos dio paso a una confusión desesperada. ¿Qué haces?, balbuceó, apenas logrando pronunciar las palabras. Sofía se derrumbó. Entre sollozos que la estremecieron, lo confesó todo. Contó la historia de su propio bebé, de la infección repentina, del dolor de una pena que aún sangraba. Habló de la tortura de su cuerpo, que insistía en producir leche para un niño que ya no existía. Y confesó el tormento de ver a Mateo consumirse de hambre ante sus ojos. «No pude soportarlo más, señor», sollozó. «Mi hijo se fue, pero no pude dejar que el suyo también se fuera. Perdóname». La confesión de Sofía es desgarradora, un acto de desesperación nacido del dolor y el amor. Si estuvieras en el lugar de Santiago, ¿cómo reaccionarías ante esta devastadora revelación? Comparte tu opinión en los comentarios. En el punto álgido de esa devastadora confesión, llegó el pediatra de Mateo. Santiago, presa del pánico inicial, al encontrar la casa en silencio, lo había llamado temiendo lo peor. El médico entró en esa escena de emociones descarnadas. Un padre en shock, una niñera llorando y un bebé llorando de hambre. Como científico, estaba acostumbrado a lidiar con datos y diagnósticos, pero allí fue testigo de un drama primigenio, una historia de dolor, amor e instinto que desafiaba todos los protocolos médicos que había estudiado. El médico, siempre profesional, fue directo al bebé y lo levantó para examinarlo. Comprobó sus signos vitales, su temperatura y el color de su piel. Su rostro, antes preocupado, adquirió una expresión de profundo desconcierto. Miró de Santiago a la niñera sollozante y de nuevo al niño que, aunque lloraba, parecía más fuerte que en su última visita. El futuro de todos en esa habitación, la niñera, el padre y sobre todo el bebé, dependía ahora de la próxima frase que saliera de la boca de este hombre de ciencia. El pediatra, hombre de ciencia y lógica, ignoró el drama emocional y se centró en su paciente. Examinó al bebé con ojo experto, notando de inmediato el cambio. El tono de piel de Mateo era menos pálido. Su llanto, aunque hambriento, parecía más fuerte. «Se ve mejor», murmuró el médico, más para sí mismo que para los demás. Observó la leche materna en los labios del bebé y luego los ojos enrojecidos de Sofía. Una hipótesis, tan improbable que rozaba lo imposible en la medicina moderna, comenzó a formarse en su mente. Se giró hacia Santiago, con una expresión de asombro cada vez mayor en su rostro. «Santiago, ¿qué pasó exactamente aquí?», preguntó el médico con voz profesional y urgente. Antes de que Santiago pudiera responder,
Vio la mancha de leche en la blusa de Sofía, y todo encajó. Volvió a examinar a Mateo, y con una certeza que sorprendió a todos, dio su veredicto. «Tu niñera no cometió ningún delito», dijo, mirando a Santiago con reticente admiración. «Puede que le haya salvado la vida a tu hijo. Es alérgico a todas las proteínas sintéticas de la fórmula. Lo único que su cuerpo no rechazaba era esto: leche materna. La ciencia acaba de validar un milagro nacido del instinto maternal. Si crees en las historias que muestran el poder abrumador del amor y quieres ver cómo sanará esta nueva familia, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte nada». La validación científica, proveniente de la boca del médico, fue la ola que derribó el último muro de confusión e ira de Santiago. El acto de Sofía no fue una violación, fue un milagro. No fue locura, fue instinto maternal en su forma más pura y sacrificial. Una oleada de vergüenza y gratitud tan abrumadora lo invadió que le flaquearon las piernas. Miró a Sofía, su rostro bañado en lágrimas, y no vio a un miembro del personal que se había pasado de la raya, sino a un ángel que había descendido a su propio infierno privado para rescatar a su hijo. La profundidad de su gesto, transformando su propia tragedia en un acto de salvación, era casi incomprensible. No encontraba las palabras. ¿Cómo agradecer a alguien un sacrificio de tal magnitud? Ahora veía la historia completa. Una madre afligida, cuyo cuerpo aún lamentaba la pérdida de un hijo, usando ese mismo dolor para alimentar al hijo de otra mujer. Fue un acto de tan profunda generosidad, de una empatía tan visceral, que lo dejó conmocionado. La habitación, antes un lugar de desesperación, quedó en silencio, llena solo por la respiración tranquila del bebé, a quien el médico, con una sonrisa comprensiva, devolvió a los brazos de Sofía, su verdadero refugio. El llanto cesó al instante. El médico ofreció entonces un puente entre el instinto y la razón. Desde un punto de vista médico, explicó, continuar con este acuerdo es la mejor y única posibilidad para Mateo. Con el apoyo nutricional adecuado para Sofía y el bebé, esta es la solución perfecta. Dio su aprobación profesional y ética a esta situación extraordinaria, despejando cualquier duda. Santiago, con la voz entrecortada, asintió de inmediato. Y Sofía, al enterarse de que su acto desesperado había sido validado por la ciencia como un acto de sanación, asintió entre lágrimas. La validación le quitó un peso del alma. Con la decisión tomada, Santiago contempló la escena ante él. Sofía, ahora con el permiso del mundo, amamantando a su hijo, quien se alimentaba con una calma celestial. Vio la imagen completa, una madre que perdió a su hijo dando vida al suyo, una vida por otra. El círculo de dolor y pérdida se había transformado de alguna manera en un círculo de vida y esperanza. En esa guardería la ciencia y el instinto, el dolor y la sanación se unieron, y Santiago comprendió que la mujer que había contratado resultó ser la única persona en el mundo que podía darle lo que su fortuna no podía comprar: una segunda oportunidad para su familia. La revelación del sacrificio de Sofía redefinió la dinámica de ese hogar para siempre. Con la bendición de los médicos, se convirtió oficialmente en la nodriza de Mateo. Santiago, abrumado por una gratitud que lo ennobleció y la humildad, comenzó a tratarla ya no como una empleada, sino como la persona más importante bajo su techo. Se aseguró de que recibiera la mejor atención médica, la mejor nutrición y todo el apoyo emocional que necesitaba, entendiendo que cuidarla era ahora la forma más directa de cuidar a su propio hijo. La mansión, antes un lugar de búsqueda frenética de una solución externa, se convirtió en un santuario de sanación, centrado en la mujer que era, en sí misma, el milagro. Lo que siguió fue un proceso de sanación mutua. Cada día, Mateo se fortalecía más, y la leche de Sofía era el antídoto que ninguna fórmula en el mundo podía replicar. Para Sofía, el acto de criar a Mateo comenzó a sanar la herida abierta de su propia pérdida. El dolor de su duelo se transformó en propósito. Su amor maternal encontró un destino y vio en el florecimiento de ese pequeño la continuación de la vida que su propio hijo no pudo tener. Y para Santiago,
Presenciar ese vínculo a diario derribó las últimas barreras de su dolor, permitiendo que la alegría, poco a poco, regresara a su hogar y a su corazón. La relación entre Santiago y Sofía evolucionó hacia una sociedad basada en un profundo afecto. Dejaron de ser jefe y niñera para convertirse en coguardianes de esa preciosa vida. Compartían las vigilias nocturnas, las primeras risas de Mateo y los pequeños hitos de su desarrollo. En sus conversaciones también compartían su dolor, encontrando consuelo el uno en el otro. Un vínculo forjado en las circunstancias más extrañas e íntimas los unió de una manera que trascendió cualquier convención social. Se convirtieron, en efecto, en una familia, unida no por el romance, sino por una pérdida compartida y un milagro silencioso. 6 meses después, en un jardín soleado de la Ciudad de México, Mateo, sano y sonriente, gatea por el pasto, persiguiendo una mariposa. Santiago lo observa, con el rostro transformado por la paternidad y la gratitud. Sofía está a su lado. La tristeza en sus ojos ha sido reemplazada por una luminosa serenidad. Santiago se gira hacia ella. «Tu hijo estaría orgulloso de la madre que eres», dice con la voz quebrada, «y quiero honrar su memoria». Le informa que, en nombre de su hijo, ha creado una fundación para apoyar a otras madres que han sufrido una pérdida perinatal y que ella será su directora. La inesperada escena que conmocionó al millonario no fue una violación, sino un milagro que cambió el destino de todos. Su historia nos enseña que del dolor más profundo pueden surgir los regalos más generosos y que las familias más fuertes a veces se forjan no con sangre, sino con actos de amor sacrificado. El acto de Sofía no solo salvó una vida, creó una nueva familia a partir del dolor. ¿Crees que el amor puede transformar la pérdida en un nuevo comienzo? Deja tu opinión. Dale a me gusta si esta historia te conmovió y compártela.